en la Biblia registran las palabras del Señor Jesús cuando enseñó a sus discípulos a pedir por el reino de Dios, por el gobierno de Dios. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 6, los versículos 5 al 3, se registran sus palabras. Ahí nos dice cómo dirigirnos a Dios. Y en los versículos 10 al 11 nos enseña qué incluir en nuestra conversación con Dios. Porque la oración no es nada más que una conversación, un diálogo que mantenemos con nuestro Creador. Y ahí se nos enseña qué podemos incluir, porque no podemos nosotros pedir lo que nos da la gana. Tenemos que amoldar nuestra oración o nuestro diálogo a lo que es agradable a nuestro Dios. Eso sobre el reino de Dios. Ahora, ¿quiénes vivirán bajo este gobierno, bajo el reino de Dios? Bueno, en el capítulo 7 de este mismo Evangelio, Mateo, los versículos 21, se dice exactamente quiénes vivirán bajo el gobierno de Dios. Hasta los versículos 23, ahí tenemos clara la idea. Es sumamente importante, es vital si se quiere que nosotros comprendamos, que nosotros entendamos lo que aquí se nos quiere decir. Aquí el Hijo de Dios no menciona alguna religión en particular, no. Más bien menciona que las personas que vivan bajo el reino, que quieran vivir bajo el gobierno de Dios, tienen que hacer la voluntad de Dios. Ustedes vieron que en el versículo 21 del capítulo 7 dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará o podrá vivir bajo el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso dijo el Señor Jesús. Entonces, para vivir bajo el gobierno de Dios, necesitamos urgentemente hacer la voluntad de Dios. Es decir, no es que cualquiera o haciendo lo que le da la gana puede vivir bajo el gobierno de Dios. No, tiene que hacer la voluntad de Dios. Es decir, debemos hacer lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le complace. No es cuestión de vivir a nuestras anchas y hacer lo que nosotros queremos. No, tenemos que hacer lo que a Dios le gusta. Esa es la voluntad de Dios, que las personas le obedezcan, que sean sumisas, que sean humildes, que sean respetuosas. Ahora, para lograr este objetivo, nosotros tenemos que conocer, obviamente, la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Porque imagínense ustedes, ahí leemos que hay que hacer la voluntad de Dios para vivir bajo el gobierno de Dios o bajo el reino de Dios. Pero ¿y cuál es la voluntad de Dios? Algunas personas se les pregunta cuál es la voluntad de Dios y dicen, bueno, es que seamos buenos, que nos ayudemos, que seamos consecuentes o recíprocos, en fin, ¿no? Pero, ¿y se está haciendo la voluntad de Dios? Supongamos que así sea, se está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la gente la voluntad de Dios. Parece que estamos muy lejos muy lejos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios y ajustar nuestra vida a esa voluntad. Solamente así podemos vivir bajo el reino de Dios. Solo las personas que hagan la voluntad de Dios, es decir, que obedezcan a Dios, podrán vivir bajo el gobierno o bajo el reino de Dios, que está a punto de iniciar ya pues su vida acá en la tierra. El sistema, el mundo en que vivimos, el orden en que se ha creado, está a punto de concluir. Los hechos que se muestran nos dicen que estamos al borde del colapso. Entonces es urgente, urgentísimo si se quiere prepararnos ahora. En nuestra próxima entrega vamos a analizar cuál es la voluntad de Dios minuciosamente y entonces veremos si nos queremos ajustar a esa voluntad, viviremos bajo el gobierno de Dios. Sí, porque solo los que hagan la voluntad de Dios vivirán bajo el gobierno de Dios. Muy bien.